Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:34 de la mañana de este miércoles 25 de marzo. Además del alza de las gasolinas, de las repercusiones que ha tenido a nivel político, a nivel social, otro tema que fue muy comentado en el día de ayer y para muchos recibido casi como un portazo, es la decisión del gobierno del Estado de Chile, liderado por el presidente José Antonio Kast, de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU. Y ella ha respondido que ella mantiene su candidatura intacta, que va a continuar trabajando con Brasil y México, los otros dos grandes países, ¿no?, que han promovido. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener? De eso queremos conversar con un hombre que sabe mucho de políticas, de política exterior, el ex embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, a quien tenemos ya conectado y le agradecemos muchísimo esta conversación aquí en Radio Pauta. Muy buenos días, Juan Gabriel, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Muy bien, muchas gracias. A ver, ayer usted lo vi en la red social, en X, muy duro. Voy a leer para nuestros auditores lo que usted dice. Usted dice: el presidente Kast podrá argumentar lo que quiera, pero el retiro del apoyo a la candidatura a la Secretaría General de la ONU, de la principal y más prestigiada figura internacional que tiene Chile, solo confirmará ante el mundo la naturaleza extremista y subordinada de su gobierno. Así de duro fue su reacción frente a la decisión del Estado de Chile de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet que habían promovido el gobierno del expresidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son las consecuencias directas que usted ve acá y cómo recibió usted esta noticia? Porque usted fue parte de las personas que promovieron esta candidatura. Mire, yo pienso que a una reacción como la que ha tenido el gobierno frente a este tema no cabe otra reacción que una reacción dura. Vale decir, para chilenos, para personas que hemos estado involucrados por décadas en la política exterior de Chile, que hemos tratado de mantener una política de Estado en circunstancias muy duras. Permítame que yo lo diga porque me atañe a mí. Yo fui canciller en el momento en que el general Pinochet estaba en Londres y por política de Estado y por mantener la unidad nacional ante una situación extraordinariamente difícil y por defender nuestra jurisdicción nacional, nosotros, José Miguel Insulza, yo, Mariano Fernández y otros, hicimos los esfuerzos necesarios para que Inglaterra liberara al general Pinochet. Lo digo así de claro. Hoy día, ante una situación en la cual se demandaba unidad nacional y se demandaba una actitud de Estado en materia de política exterior, una expresidenta de Chile, 2 veces presidenta de Chile, dirigente alta de Naciones Unidas durante décadas, resulta que la presenta el presidente de la República en septiembre del año pasado, en la Asamblea General, como candidata de Chile a la Secretaría General, recibe un saludo especial y un aplauso por eso, y meses después, el nuevo gobierno decide retirar la candidatura cuando ya México y Brasil, los dos grandes países de América Latina, la apoyan plenamente. Uh-huh. Eso no merece más que una reacción firme y dura y una denuncia, porque la verdad que es algo que no hemos hecho nunca en la historia y me parece a mí francamente grave. Ya, francamente grave le parece, ¿por qué? Estoy pensando en lo que usted plantea, ¿no? Usted subraya que Chile ha tenido siempre una política de Estado, usted recuerda que usted era canciller en los tiempos que Augusto Pinochet quedó detenido en Londres y la izquierda chilena tuvo, ¿no es cierto?, que tragarse probablemente sus convicciones para poner por delante ¿Por qué a usted le parece que es grave? ¿Usted cree que aquí lo que impera es una mirada ideológica de parte del gobierno de José Antonio Kast? Porque lo que ha dicho el actual gobierno es, uno, que Gabriel Boric no le consultó, o sea, nunca se puso de acuerdo con el gobierno entrante de cómo se iba a operar aquí para apoyar a Michelle Bachelet. Y segundo, porque lo que ha dicho el presidente y sus autoridades y el actual canciller es que era inviable la candidatura porque no iba a contar con apoyo. En primer lugar, yo era embajador en Washington, nunca recibí una petición de nadie, ni siquiera sé que no ha llegado hasta ahora de hacer la investigación exacta de si Estados Unidos apoya o no a Michelle Bachelet. Como se sabe, las candidaturas propiamente tal no han comenzado, vale decir, el proceso está recién iniciándose. ¿Con qué información real cuenta este gobierno que acaba de asumir sobre las actitudes de los países de Naciones Unidas? ¿Y cómo pueden ellos calcular algo que nadie puede ni siquiera imaginar? ¿Quién va a ser secretario general de Naciones Unidas? ¿Con cuántos votos y con cuántos votos ganaría o perdería Michelle Bachelet? A mí me parece que no es un argumento serio. Y en la prueba de que no es serio es el último párrafo del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, A ver, donde se... precíseme eso. ¿Por qué? Porque resulta que en el último párrafo de la Cancillería explicando por qué retiran el nombre,
Dice que dado el prestigio grande que goza Michelle Bachelet y la trayectoria que ha mostrado en su vida, el país no va a tener otro candidato. Vale decir, no va a votar por Michelle Bachelet, pero no va a tener otro candidato. Francamente, Chile, que ha sido un actor importante en Naciones Unidas, un país que ha defendido el multilateralismo permanentemente, fuimos fundadores de Naciones Unidas y que tenemos mucho que decir sobre la reforma de Naciones Unidas. Yo hubiera querido que este gobierno partiera diciendo, la presidenta Bachelet quiere ser secretaria general de Naciones Unidas, esto es lo que nosotros queremos que se haga en Naciones Unidas. Eso habría sido una actitud responsable de un país que efectivamente toma en serio sus obligaciones Mm. internacionales. Lo que ha hecho Chile hoy día, y esa es la consecuencia, Claudia, es que efectivamente hay algunos países que deben estar en una actitud de cierta ironía respecto a lo que es nuestra política exterior en el día de hoy. ¿Por qué habla de ironía? No, no entiendo, Juan Gabriel Valdés. ¿A qué se refiere con esa ironía? Usted, Pero me refiero a que un país presente una candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, que esa candidata recoja un apoyo tan principal en América Latina como es el de México y Brasil, y luego la retire diciendo que parece que no puede ganar, realmente no es una actitud propia de lo que ha sido la historia de la política exterior chilena. ya. Ahora usted dice que cuando usted era embajador en Washington, nadie del actual gobierno lo llamó para testear si había o no apoyo de Estados Unidos a la opción de Michelle Bachelet. Pero sí el gobierno de José Antonio Caz ha tenido encuentros con personeros de Estados Unidos. Quizá por ahí ha empezado a testear que se venía difícil o se venía este posible veto de los Estados Unidos a una figura como Michelle Bachelet. ¿Le parece que ahí puede haber algún argumento? Bueno, yo no creo que Chile debe argumentar sus propias posiciones y sus propias candidaturas realmente sobre la base de lo que las grandes potencias piensan a inicio, o digamos antes de que se haya producido realmente el pronunciamiento de ella. Si mañana Estados Unidos o otro miembro del Consejo de Seguridad quisiera decir algo, lo diría. Ujú. Michelle Bachelet se ha reunido con todos ellos, no ha tenido nunca una palabra en contra, que yo sepa, y lo sé porque he estado con ella, y por lo tanto tengo la sensación de que el proceso estaba recién comenzando y adelantarse a lo Mm. que el gobierno de Estados Unidos quiere, me parece que no es una política seria Ya. de un país como O sea, usted, hablamos con Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos, recientemente, llegó hace muy poquito a Chile de vuelta. Cuando usted habla de que esto es grave, de que aquí se rompe una política de Estado, que todos, incluso los sectores de la izquierda, han tratado de mantener y respetar, ¿cuáles son finalmente entonces las razones que usted atribuye a lo que ha esgrimido el gobierno de José Antonio Caz para retirar esta candidatura? Si no le cierra, digamos, el tema de que sea inviable porque no cuenta con los apoyos. yo me temo que aquí lo que hay es política interna. Todos sabemos, la verdad, las advertencias de la UDI, las advertencias de los diputados de los otros partidos que respetan al presidente Cast respecto del tema de Michelle Bachelet. Ellos han creado en torno a Michelle Bachelet una especie de test de que si el presidente Cast es realmente quien quiere hacer lo que quiere hacer en Chile, lo que quiere hacer, tiene que mostrárselo a sus partidarios y a sus seguidores, castigando la candidatura de Michelle Bachelet y retirando su postulación en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Yo lo veo así. ¿Qué cree usted que Acción. representa para ese mundo Michelle Bachelet? Porque es una expresidenta que fue presidenta en 2 ocasiones, está en otra altura, digamos. Sin duda, y que ha tenido un trato muy diferente con el presidente Cast y ha tenido un trato muy diferente con todos los presidentes, la verdad. ¿Y no ha sido Yo diferente el José Antonio Caz con Michelle Bachelet a su creo juicio? que ha sido muy diferente en sus reuniones en La Moneda, se ha visto fotografías muy amables, sin embargo, la reacción final les sorprende profundamente y de alguna manera genera, yo creo que ha generado en muchos de nosotros indignación, esa es la verdad. Ahora, Sebastián Piñera no habría hecho nunca una cosa así, ¿No? ¿no? Por lo pronto, Sebastián Piñera nombró candidato a Andrés Alamán a la Secretaría Iberoamericana y no tuvo nunca una consulta a la oposición. Y resulta que nosotros no tuvimos ningún problema tampoco en respaldar a Andrea Lamán, que ha sido un muy buen secretario iberoamericano, elegido con los votos incluso de Cuba. Por lo tanto, la verdad es que en esa materia hemos siempre entendido que una candidatura de una personalidad que ha tenido vuelo internacional y que prestigia a Chile es Ujú. algo que debemos apoyar. Y eso es más allá de las discusiones internas y los debates internos. Y creo que aquí se ha fallado ese principio. Ahora, ¿qué significa esto para la candidatura de Michelle Bachelet? Ella ha señalado que se mantiene en pie, que tiene el apoyo, bueno, de un gigante como Brasil, de México, pero ¿cuánto le resta finalmente, ¿no? A una figura como Michelle Bachelet seguir postulando a Naciones Unidas si su propio país le ha quitado el apoyo? Nosotros vamos a
Nosotros hemos emitido ayer una declaración, los ex cancilleres, ex subsecretarios de Política Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en ella nos comprometemos a trabajar por Michelle Bachelet en el terreno internacional y lo vamos a hacer. Ahora, en ese cuadro es evidente que el respaldo de México y Brasil van a redoblarse. Y ayer veía un expresidente de Colombia diciendo que Colombia debía hacer lo mismo, debía proclamar inmediatamente a Michelle Bachelet. Samper, Creo creo que que se era, está ¿no? Andrés, ¿era Samper? Ernesto Samper. Ernesto Samper, claro. Yo creo que el tema es un tema que habrá que conversar, naturalmente que no es una buena cosa que el gobierno de Chile le quite el respaldo a la persona candidata, pero hemos visto, hemos visto muchas veces candidaturas que se dan por un momento por descartadas y luego adquieren una fuerza interna que hace que los países grandes entiendan que lo mejor para las Naciones Unidas es contribuir a eso. Sí. Pero mi pregunta es que es muy distinto. Una cosa es llegar sin el apoyo de su país, por ejemplo, y otra cosa es que tu país te retire el apoyo, es decir, formalmente, en una instancia de altísimo nivel, a nivel planetario, en un momento como el que se está viviendo, además. O sea, creo que eso cambia mucho las condiciones, porque una cosa es llegar sin el apoyo de tu gobierno, pero otra es que te lo retiren frente a los ojos de todo el mundo. De alguna manera hay un poquito de ninguneo también en eso, ¿o no? Sí, pero también hay una imagen de un gobierno que está comprometido ideológicamente de una manera extrema con ciertos sectores y por lo tanto se ve obligado a actuar de una forma en que ningún otro país actuaría en el mundo. Entonces, la verdad es que voy a dar un ejemplo. Rebecca Greenspan perteneció a un gobierno que era profundamente antipático para el actual gobierno de Costa Rica. Y el presidente de Costa Rica, pasando por encima de las diferencias que él tuvo con el gobierno en que participó activamente Rebecca Greenspan, apoyó a Rebecca Greenspan. Y Costa Rica transformó a Rebecca Greenspan en su candidata. Ese tipo de actitudes son las que se espera de un país serio. Y no lo que hemos hecho ahora, que realmente nos hace, por eso digo lo de la ironía, nos hace ver como un país que no tiene la trayectoria que tuvo Chile en el pasado. Algo le ha pasado a Chile. Eso responde también a lo que yo escribí en Twitter. Por lo tanto, creo que es muy lamentable lo que sucede. Siento que se podrían producir situaciones absurdas, como una votación en alguna comisión de Naciones Unidas en la cual el embajador de Chile tiene que votar en contra o tiene que abstenerse cuando se plantea la candidatura de Michelle Bachelet. Si hubiese algún tipo de apoyo, por ejemplo, de algún organismo de Naciones Unidas, o hubiese una situación en la cual se sea Mm, una opinión favorable a su candidatura. Ahora, también puede pasar lo contrario, Claudia, que es el sí. hecho de que la misma situación que se ha planteado le da a Michelle Bachelet una relevancia tal, desde el punto de vista de lo que ella representa en la transformación de Naciones Unidas, en un mundo que sí está dividido porque tiene visiones distintas de lo que hay que hacer hacia adelante. Si Ujú. queremos un mundo de reglas o queremos un mundo en que el más poderoso se imponga por la fuerza, por ejemplo, si Michelle Bachelet logra conseguir encarnar lo que significa una reforma real de Naciones Unidas para aumentar la participación de los países y la capacidad de Mm, vincularse entre ellos de manera multilateral. Bueno, esa candidatura puede tener un éxito, a lo mm. mejor no electoral, pero sí político gigantesco. Ya, pero usted que conoce bien este mapa, ¿no? A nivel mundial, ¿qué apoyos, así como usted dice, bueno, sí, Michelle Bachelet cuenta hoy día con el apoyo de México y de Brasil, ni más ni menos. Pero no va a contar con el apoyo de Argentina, muy probablemente, porque además tiene su candidatura. Pero ¿qué países Bueno, podrían ser muy relevantes para que Michelle Bachelet, esta candidatura, o sea, no quedaría, no quedaría, digamos, y pudiera, ¿no es cierto?, emprender vuelo a ser realmente competitiva? ¿Qué países podrían hacer un guiño que sería importante para usted como ex canciller, que diría, esta candidatura no quedó herida de bala? yo quisiera, no quiero especular, pero es evidente que los países europeos y particularmente España son un mundo de mucha importancia hoy día. Hay que ver la actitud que ha tenido el presidente español respecto de las guerras de Estados Unidos en distintas partes, Ujú, y es para de que efectivamente allí hay una visión distinta de cómo debemos proceder en el mundo. Creo que los europeos en general, creo que los nórdicos, por ejemplo, son un mundo importante. El hecho de que Michelle Bachelet no solamente exprese a los latinoamericanos, sino que también a las mujeres, es un factor de una es enorme. Aquí no se ha tomado en consideración en absoluto ese factor. Incluso más, la declaración de la Cancillería dice que hay muchos candidatos latinoamericanos, así que por eso ya está débil. Pero por supuesto, si el derecho a competir estaba planteado para los latinos, para las latinoamericanas, y por lo tanto, mientras más latinoamericanas hubiera participando,
mejor era para el propósito que la América Latina quería, que era tener su segundo secretario general de Naciones Unidas en el próximo año. Por lo tanto, creo de que en ese cuadro siento que puede haber otros apoyos latinoamericanos y siento que Europa es un lugar muy importante para trabajar. Mm. ¿Turquía podría ser un guiño importante? No sé qué pasa con China. China también va a ser un actor relevante en esto. Sin duda, pero yo tampoco creo de que el proceso es muy complejo porque uno tiene que conversar con cada cual, tiene que buscar una manera de presentar la candidatura que efectivamente tenga appeal en el Sí, país cual se está hablando, pero la decisión final es una decisión que al fin y al cabo se toma en el Consejo de Seguridad. sí. Si el Consejo de Seguridad parece claramente enmarcado hacia una persona, es probable que los países que no les gusta tanto esa persona reflexionen y digan, mire, en realidad mejor conciliamos que confrontamos. Mm. Ese es un proceso que no estamos muy lejos de ocurrir. Ya. ¿Usted le habría recomendado a Michelle Bachelet que mantuviera de todos modos su candidatura, aunque el Estado de Chile le haya retirado, digamos, su apoyo a esta postulación? Pero Eh, absolutamente, yo lo firmé ayer. ya, Firmé pero una declaración sí que sé, dice eso. sí sé que firmó una aclaración junto con otros ex cancilleres. Mi pregunta es si usted, con su experiencia internacional, le habría recomendado a Michelle Bachelet que se mantuviera en carrera. Una figura que finalmente se expone también, ¿no es cierto?, a una derrota, una figura de enorme prestigio a nivel internacional y nacional, 2 veces presidenta. Hay un riesgo enorme también, ¿no es cierto?, de que finalmente este portazo le afecte a ella en su propia trayectoria. Yo no creo que, yo no creo que eso ocurra por una razón. Y eso implicaría una discusión y una conversación más larga que la que tenemos hoy día. Ujú. El mundo está en un cuadro tal que la reafirmación de principios básicos de la organización internacional, la reafirmación de principios de igualdad entre las naciones, de respeto por la soberanía, de la capacidad de mantener, digamos, la integridad territorial de los países. Los principios esenciales que fundaron Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial están en riesgo. Aquí ya no es un tema de cuánta gente, cuánta plata se gasta en tal organismo de Naciones Unidas o tal otro organismo de Naciones Unidas. Estamos todos de acuerdo que Naciones Unidas quizá hay que cortarla por la mitad, desde el punto de vista de los funcionarios y los demás y de los salarios. Ese no es el tema. El tema es, vamos a tener un mundo en el cual hay normas, hay reglas, en el cual las mujeres son iguales a los hombres, Mm. o en el cual se defiende a los más débiles, o vamos a tener un mundo de matones. Esa es la discusión. Ya. Y creo que Michelle Bachelet encarna esos principios de libertad y de búsqueda de lo que fue la esencia de Naciones Unidas más que otros. Ya, usted habla de matones y de lo que está en juego, pero Estados Unidos está jugando un rol bastante alejado de los principios que usted plantea o que Naciones Unidas ha levantado. De hecho, Donald Trump más bien ha cuestionado este tipo de organismos internacionales y no solo no los escucha, sino que de alguna manera los ha deslegitimado. Entonces, no parece estar de moda, digamos, desde Estados Unidos el valor de estos organismos internacionales para que puedan intervenir en las situaciones que estamos viviendo en el planeta. Me temo que tiene razón. Yo creo que efectivamente hay un cuadro en el cual ha habido una renuncia a la defensa de aquellos principios que hicieron que el mundo tuviera reglas, tuviera normas y fuéramos avanzando hacia una sociedad civilizada. Yo entiendo muy bien que un auditor de esta radio en este momento puede pensar que lo multilateral es una palabra difícil de entender y que no se entiende exactamente por qué hay gente que tiende a decir, sin lo multilateral nuestra soberanía está en riesgo. Lo multilateral significa tan simplemente lo siguiente, que los países se ponen de acuerdo entre sí para determinados objetivos, que se concilian primero y se consultan primero para tomar determinadas decisiones. Eso es lo multilateral, el conversar entre los países en condiciones de igualdad. Aquí lo que se está terminando es el respeto entre los países y la capacidad justamente de discutir entre ellos. Quienes piensan cerrar Naciones Unidas nunca Ujú. lo van a lograr. Los países finalmente van a tener que encontrarse en algún foro para conversar sobre sus problemas. Bien. A lo mejor en Naciones Unidas o en otra cosa. Pero la situación hoy día tiene razón de que los principios están en riesgo y yo creo que Michelle Bachelet con su candidatura bien puede encarnar esos principios. Bien. Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos, ex canciller. Un honor tenerlo en una de sus primeras entrevistas de regreso ya a Chile. Muchísimas gracias además por su análisis, ¿no?, de lo que implica este retiro de la postulación de Michelle Bachelet. Muchas gracias. Un abrazo, Juan Gabriel, que esté muy bien, muy amable. Gracias.